Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad nosotros deberíamos hablar acerca del trabajo de la carrera. Nosotros somos de la carrera de Psicología, del curso de Ciudadanía y Ética y Represión Ética. Nosotros somos 6 alumnos: Hernán Ángeles, Yesenia Guamán, Jocelyn Rodas, quien les habla Alejandro Santillán, Luis Torres y Valeria Vázquez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos humanos vulnerados. Durante el gobierno de Pedro Castillo se evidenció que existen casos latentes de corrupción y hasta inclusive de cometer actos o hechos de mala conducta. Es por ello que en diciembre del 2022, el hasta ese entonces Pedro Castillo dio un mensaje a la nación queriendo imponer un golpe de Estado en todo el territorio nacional. Pero lo que no tuve en cuenta fue que todos los aliados gubernamentales le dieron la espalda con esta decisión que tuvo y lo dejaron solo. Seguido de esto, lo llevaron a la sede central de la policía, que está ubicada en la Avenida España, ya que además había indicios latentes de que se quería jugar al hermano país de México. Es por ello que automáticamente luego asumió la presidencia Dina Boluarte, ya que según el orden que presentó su partido político Perú Libre, ella era la vicepresidenta, que por ende que se quedaba a cargo frente a algún suceso que llegara a pasar a Pedro Castillo. A partir de lo comentado anteriormente, hemos planteado la siguiente controversia. ¿Consideras que hubo graves violaciones a los derechos humanos en el Perú durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte? Tras analizar el tema, nuestra respuesta es que sí, porque estamos totalmente de acuerdo que existieron varias desigualdades contra los derechos humanos fundamentales de los manifestantes, como el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión, la asociación, reunión y manifestación. A continuación, por medio de argumentos, seguiremos defendiendo nuestra postura sobre el hecho. En primer lugar, en este evento se puede reflejar el comportamiento agresivo y discriminatorio que tuvieron los policías y militares con los protestantes, siendo así vulnerado el derecho a la protesta, que es respaldada por el derecho internacional de los derechos humanos. Para Paul Clark, el ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos parámetros generales de la sociedad, lo que podemos fundamentar en este caso como con los protestantes cumplen su rol como ciudadanos. De igual manera, se puede ver vulnerada el derecho a la vida y el respeto por la dignidad de los ciudadanos, comprobado por la CIDH. A modo de ejemplo, se vio como en Ayacucho y Juliaca se registró un uso inadecuado de la fuerza y una grave violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. En el caso de Ayacucho sufrieron un ataque de enfoque étnico y racial, y en el caso de Juliaca llegaron a no solo afectar a los protestantes, sino que a terceras personas. En esa situación de agresión llegó al punto de que las agresiones pasaron los perímetros del aeropuerto, en donde se presentó un enfrentamiento. Asimismo, según C. Taylor, una auténtica democracia debe garantizar la igualdad de estatus para todos, sin distinción de culturas o sexos, de manera que todos deben ser respetados y tomados en cuenta en una sociedad. Ok, en segundo lugar, la gran parte de los peruanos creen que sí hubo violaciones en los derechos humanos durante las protestas contra la actual presidenta Dina Boluarte. Todo esto es ya que según Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señalaron que hubo un desmedido uso de la fuerza por parte de militares y policías que dejaron una gran cantidad de fallecidos en las manifestaciones en Lima y en las regiones del sur. Eh, Asimismo, durante las manifestaciones sociales en contra de la crisis política en medio del actual gobernante, como dijo mi compañera, en Ayacucho y Juliaca se identificaron graves casos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado. Em, las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado
de la fuerza por parte de autoridades eran constantes. Los altos niveles de violencia acabaron desacertadamente con la vida de personas que ni siquiera participaban en estas marchas, mientras que en otra parte del mundo, en otra parte de Perú, cientos de peruanos eran discriminados por los operadores de justicia, quienes los consideraban terrucos solo por hacer valer sus derechos. Eh, Todo esto para minimizar sus peticiones. Un ejemplo de esto es la ciudad de Ayacucho, ya que fue la región con más muertes que se registró en el Perú. Le doy el paso a mi compañera. Bueno, en tercer lugar, nosotros vamos a apelar a la ética de cada individuo que perpetuó los disparos y las lesiones hacia los protestantes. Esta acción, dicho sea de paso, nosotros sabemos que no fue correcta. Es válido tomar en cuenta que para ello se tuvo que tomar decisiones sin libertad. De por sí la decisión que tomaron trajo consigo consecuencias en su responsabilidad. Un claro ejemplo son los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial. Estos llevaron a los judíos a campos de concentración para torturarlos y finalmente matarlos. Para tomar en cuenta aquí hubo participación de un superior o lo que queremos darnos cuenta o si no hubo participación de un superior que pudo dar las órdenes o no. Es fácil juzgarlos porque dicha acción que hicieron está mal. Por si en sus decisiones hubo libertad, eso deberíamos tener en cuenta que netamente es responsabilidad de la persona. A lo que queremos llegar es que si bien sabemos que está bien y que no, moralmente muchos individuos en el momento no llegamos a pensar y nos dejamos llevar por los impulsos, perjudicando o dañando, incluso violando también derechos de otras personas. Esto en todos los ángulos está mal, ya que no podemos privar del derecho de la vida a ninguna persona. No tenemos tal poder sobre otros. Dicho sea de paso, quiero citar a Gómez. Gómez señaló que con la ética podemos discutir y fundamentar el conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral, pero esto no se aplica durante nuestra historia, hemos visto que esto no se aplica. Hemos creado normas de conducta que nos permiten coexistir en sociedad y ser mejores personas, pero no siempre se respetan las reglas establecidas por el propio hombre. Le doy el pase a mi compañero. Perfecto. Como dicen mis compañeros, definitivamente la actuación del gobierno estuvo equivocada, pero ya como para cerrar el trabajo, nosotros lo hemos querido enfocar de dos formas, del aspecto legal y del aspecto ético. Del aspecto legal hay un punto importante que mis compañeros también lo han tratado, que las Fuerzas Armadas, tanto policiales como militares, según la Constitución, tienen una sola obligación, que es la más importante, que es velar por la seguridad interna de los ciudadanos. Ese es el objetivo principal de la policía. De los militares es velar por la soberanía del país en el exterior, pero en caso de emergencia es velar por la ciudadanía en el interior, y eso es lo que debía haber ocurrido y no ocurrió. Es importante también señalar de que lamentablemente las Fuerzas Armadas y policiales no se mandan por sí solas. Ellos siguen una línea de comando que viene desde el Ministerio del Interior y a su vez esta viene desde el Poder Ejecutivo. Entonces creo que es bastante válido y está bien que el expresidente Castillo se encuentre preso porque las órdenes o él se encuentre preso y que de ahí vayan a, perdón, y que de ahí vayan a sentenciar o que ya le abrieron una investigación fiscal a la actual presidenta Dina Boluarte porque las acciones y las órdenes fueron contener a la población y eso es ilegal, porque la población, así sea a nivel nacional, así sea en todas las provincias que mis compañeros han señalado y en Lima, hayan salido a manifestarse, la policía, la Fuerza Armada no se puede poner a repeler con más fuerza a la población. Lo que ellos debieron haber hecho, y es lo que dice la norma, es lo que dice la Constitución y es lo que dicen los organismos internacionales, es repeler el ataque con disuasión. La disuasión
sirve para dispersar a la gente, para dispersar motines, pero no para atacar a la población. Del punto de vista ético, los miembros de las Fuerzas Armadas, si es que se les está dando una orden que va en contra de su reglamento, o en contra de la Constitución, o en contra de los derechos humanos, no debieron acatar esa orden. Ellos debieron salir a disuadir, pero no a disparar. Es inaudito de que en una manifestación social, tanto en Lima como en Puno, como en otras provincias que mis compañeros han señalado bastante bien, hayan existido muertos por disparos. Simple y llanamente porque la policía no está autorizada para dispararle a civiles. Eso está mal, está prohibido. También hay que reconocer que hay parte de la población que actuó mal, sí. Murió un policía incendiado y quemado dentro de su patrullero, sí. Y a esa gente, que no es manifestante, esa gente es delincuente, pero deben haber sido un grupo reducido de 10, 5, pero eso no significa que en Puno hayan habido 300 heridos, 17 muertos, ¿no? ¿Debieron haber detenido? Sí. Hay gente que debería estar en prisión también, pero no debió haber la cantidad de heridos y muertos que hubo. Por eso es que, como conclusión, consideramos que sí hubo un uso desmedido de la fuerza y esa es nuestra exposición. Muchas gracias.